Am, bueno, pues vamos a orar antes de empezar este sermón. Bendito Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, bendito Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das una vez más, Señor, de compartir tu palabra, Padre Santo. Te pido que seas tú hablando a mi vida, Señor, poniendo las palabras correctas, Señor, para edificación de mi vida y de tu iglesia, bendito Dios. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que ponga esos corazones dispuestos a recibir de tu palabra, bendito Dios. Te doy gracias una vez más, Señor. Ordena mi mente, ordena mis pensamientos, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, tuya es la gloria, la honra y la alabanza, bendito Dios. Gracias, Señor. Pues el título que hoy vamos a escuchar, lo que Dios ha puesto en mi corazón para ponerlo en este día en especial para nuestros pastores, es ¿quién apacenta la grey? Una vez más, ¿quién apacenta la grey? El domingo pasado nuestro pastor compartía que desde antes de irse de vacaciones para Brasil, él estaba sufriendo ya de un estrés. Es mucha carga la que el siervo estaba llevando. Ya llegaron mis ojos. Por lo cual se sentía él estresado, se sentía con esa carga, ¿verdad? Y aún él comparte que cuando estaba él en Brasil, todavía no podía soltar eso. Todavía sentía esa carga, porque no la había dejado, porque quizás no había tenido un tiempo tan largo que había dejado la iglesia, ¿verdad? Y había preocupación de que las cosas no pasaran bien. Mas sin embargo, gracias a Dios, porque es Dios el que hace las cosas, todo pasó muy bien. Le damos gracias a Dios por eso, porque se trabajó como tenía que trabajarse. Eso nos da a entender que no dependemos de una sola persona para que poder trabajar nosotros en el ministerio. Es Dios el que hace las cosas, no es la persona, no somos nosotros los que vamos a hacer las cosas, sino Dios. Pero necesita Dios de nosotros, necesita movernos, necesita que nosotros nos activemos. Y para eso nos vamos a ir a las Escrituras, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 al 4. La carta del apóstol Pedro del versículo 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria a Dios por la palabra de Dios. ¿Quién apacenta la grey? Ese es el título, ¿verdad? Y el apóstol Pedro empieza dándole el título al liderazgo de la iglesia. Si vemos, él menciona anciano, pero recordemos que Dios es el que pone el liderazgo. Entonces Dios es el que llama a estos ancianos. Desde el Antiguo Testamento, los judíos utilizaban mucho esta frase, esta palabra, para referirse al liderazgo. Y lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 3, 16, donde la palabra nos dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestro padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto
lo que se os hace en Egipto. ¿Verdad? Dios estaba mirando lo que estaba pasando en el pueblo de Israel cuando estaban ellos en la esclavitud en Egipto. Pero entonces Dios le da la orden a Moisés: reúneme a los ancianos. O sea, le está diciendo en otras palabras: reúneme a los líderes, porque vamos a tener una plática con ellos, porque les vamos a hacer entender el plan, el cual yo quiero para rescatar este pueblo. Entonces vemos cómo la palabra de Dios, cuando menciona ancianos, se está refiriendo a todo aquel líder que participa para la obra de Dios. No tiene que ser un consejero, los músicos también son ancianos, porque ellos también ministran, porque ellos también trabajan, y ellos deben de estar capacitados, igual que un pastor quizás. Deben de tener ese conocimiento para poder desempeñar bien la labor de la música, porque no solo van a venir a tocar, a rascarle a la guitarra, porque tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo para que pueda esa alabanza ser recibida con agrado a nuestro Señor, porque es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro está mencionando ancianos y se está refiriendo a todos los que trabajan para la obra, a todos los que están dispuestos a ser partícipes, como dice, de la gloria venidera. Pero Pablo continúa y dice: y yo, anciano, también con ellos. Pedro no se está enalteciendo, Pedro no se está sintiendo superior a ellos, aunque él era el que estaba al frente. Él se está poniendo al nivel de los ancianos. Él no está con orgullo por decir que dijera: no, aquí tienen que hacer lo que yo digo, porque yo soy el que mando aquí, se van a hacer las cosas así. No, el anciano también, líder principal, se está poniendo al mismo nivel de los ancianos, porque la grey la vamos a alimentar todos. Porque recordémonos el significado de apacentar. Apacentar es alimentar, es dar, nutrir. Y la grey vienen siendo las ovejas. Entonces, todos somos responsables de alimentar, todos somos responsables de guiar, todos somos responsables de cuidar esa grey. No es solamente del pastor. El pastor se está poniendo, aquí el apóstol Pedro da el ejemplo del pastor que se está poniendo al nivel de los ancianos. Es una forma en la cual está demostrando él su, ¿cómo se dice esta palabra? Humildad, su humildad, y no se está sintiendo superior a ellos, ¿verdad? El apóstol Pedro, este es un gran ejemplo de parte de Pedro hacia la iglesia, hacia el liderazgo. No debemos sentirnos nosotros superiores a otros, debemos ponernos al mismo nivel. Lo mismo pasa con el liderazgo. Si el pastor está dando ese ejemplo de estar al mismo nivel, nosotros también, como ancianos, todos los que son ancianos, debemos de ponernos al nivel de la grey. No debemos de sentirnos nosotros superiores a ellos. Nosotros también hemos recibido de Dios. Entonces nosotros también no tenemos que tener esa soberbia, esa altivez, sino ser humildes, humildes, para que Dios pueda hacer la obra. ¿Me regala un agua, hermano, por favor? Y continúa diciendo: y testigos de los padecimientos de Cristo. Él fue testigo ocular que vivió nuestro Salvador. Fue testigo de los milagros que hizo. Él fue testigo de las sanidades que hizo. Él fue testigo gracias, hermano, cuando hizo el milagro que el ciego volviera a mirar. Pedro, se confunde mucho uno porque la mayoría de las cartas son de Pablo y por eso a veces se le sale uno Pablo, pero es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estuvo con Jesús. Él vivió, él padeció el sufrimiento de Jesús con él.
junto con los otros apóstoles. Y quizás él miró en el momento en que lo estuvieron crucificando, aunque la palabra no nos lo dice. La palabra solo dice que Juan era el que estaba presente cuando lo estuvieron crucificando. Mas ellos pudieron estar de lejos mirando la crucifixión, mirando el dolor, mirando lo que Dios tuvo que hacer por cada uno de nosotros. Él fue testigo ocular y él creyó mirando las cosas que estaba haciendo. Y más cuando vino la transfiguración, pero eso va más adelante. Y nosotros, aunque no fuimos testigos oculares, por fe lo creemos y sentimos los padecimientos de nuestro Salvador. Todo lo que hizo por usted y por mí, ahora somos testigos de sus maravillas. Nosotros por fe lo creemos, pero ahora nosotros somos testigos de ello, porque nosotros hemos mirado cómo han surgido milagros también aquí. Entonces nosotros, aunque no lo miramos, nosotros creemos en Él. Y nosotros lo hemos comprobado en nuestra propia carne, de que Dios es real, de que nuestro Señor Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros. Le damos gloria a Dios por ello. Entonces nosotros también somos testigos de ello, por fe. Por fe también nosotros estamos mirando lo que Él padeció, así como los apóstoles lo vivieron. Nosotros lo tenemos que sentir más bien. Debemos de sentir eso que Jesús hizo por cada uno de nosotros. También somos partícipes de la gloria que será revelada, continúa diciendo la Escritura. Vamos a ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 18. 1, 16 y 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí el apóstol nos está hablando de la segunda venida del Señor. Él fue testigo de la primera venida, él fue testigo ocular. Y él lo está diciendo, todos vamos a ser partícipe de esa gloria venidera. Todos vamos a ser partícipes de cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a venir. Todos vamos a ser partícipes. Estemos en la tierra o no estemos en la tierra, vamos a ser partícipes de ello. Entonces nosotros tendremos que entregarle las cuentas. ¿Cómo nosotros manejamos o qué es lo que nosotros hicimos para la obra de Dios? Porque Él nos va a pedir las cuentas y enseguida lo vamos a mirar. Entonces también somos partícipes de esa ida venidera. Entonces el apóstol Pedro nos está indicando cuál es nuestra posición en la iglesia. Nos está diciendo cuál es la posición de todo aquel que trabaja. Está diciendo la posición del pastor. Nos está dando a entender que nosotros somos los responsables de alimentar la grey. Ahora miremos el segundo punto, que viene siendo la exhortación de Pedro a los ancianos. Y lo vamos a ver ahí mismo, en el capítulo 5, del versículo 2 en adelante, que empieza: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey.
Apacentar la grey de Dios. Ya miramos que nos corresponde a nosotros apacentar la grey, amén. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo, denle de comer a las ovejas, pero tomen en cuenta que no son sus ovejas. Dice, apacentad la grey de Dios, ¿correcto? Así dice, ¿no? Apacentar la grey de Dios. Entonces, no es nuestra grey, es la grey de Dios. Él nos ha puesto para que nosotros alimentemos ese rebaño, y es nuestro deber de todos los ancianos de alimentarlos, de cuidarlos, de protegerlos, de enseñarlos hasta que puedan caminar solos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, nuestra responsabilidad. Hoy está hablando Dios a nuestras vidas, a todos los que estamos trabajando en la obra. Tenemos que activarnos. Es el momento de dejar la flojera, como dicen los mexicanos, decimos. No es una palabra fea, ¿verdad? Espero que no. Ya la dije. Entonces es responsabilidad de nosotros alimentar la grey. Junto con el pastor, claro, ¿verdad? Entonces, vuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan, capítulo 21, del 15 al 17, nos dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacentad mis corderos. En el 16 dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo una vez más: apacienta mis ovejas. 3 veces. 3 veces le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Me amas? ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Apacentamos las ovejas? ¿Estamos apacentando las ovejas, hermanos? Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos de apacentarlos. ¿O estoy mal? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Analicemos un poco eso. Miremoslo bien. ¿Estamos desempeñando en realidad lo que nosotros decimos ser? ¿Estamos haciendo en realidad lo que Dios desea que nosotros hagamos? ¿Estamos apacentando? Porque aquí hay varios ancianos que no están activos. ¿Y qué está pasando? ¿Estamos apacentando? Entonces, ¿amamos a Dios? Si me amas, ¿qué dice la palabra? Apacienta mis ovejas. Es duro, pero es la palabra de Dios. Debemos de considerar mucho cuando nosotros decimos que en realidad estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Yo me pongo también ahí. Yo también me pongo ahí.
Dios santo, esto no estaba en el bosqueo. Era el Espíritu Santo. La visión que nosotros tenemos en la iglesia, hermanos, ¿qué es? Dice, allá está, miren, los que no se la saben, ahí está, miren. Aprendemos a amar a Dios, amar a la gente, a servir y dar de nuestra vida para que muchos sean salvos. Entonces, ¿dónde está el amor o dónde estamos viviendo esa visión? A ver, ¿qué está pasando con nosotros? Hay mucho potencial. Hay mucho potencial en todos y cada uno de nosotros. Es cuestión solamente de que nosotros nos decidamos hacerlo. Pero si nosotros no nos decidimos hacerlo, vamos a continuar igual. No vamos a apacentar la grey. Entonces no estamos siendo obedientes a Dios. Entonces nosotros no estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Apacentar la grey. Apacentar la grey. No dejemos la carga en una sola persona. No le dejemos que se vuelva a estresar. O les pagamos otras vacaciones. Porque no las pagamos nosotros, las pagó él de su bolsa. Para los que no saben. La iglesia no le proveyó sus vacaciones. Él lo hizo de su propia bolsa. Entonces no le dejemos esa carga que él ha llevado. No dejemos que se cargue una sola persona. La grey la apacentamos todos, hermanos. Todos. Y los que nos están mirando allá también. También para ustedes es la palabra de Dios. Y continúa diciendo la palabra, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Una persona que ama a Dios es fácil ser voluntario y acomedirse a hacer cosas. Una persona que ama a Dios voluntariamente se ofrece a hacerlo. Una persona que ama a Dios da su vida por la grey. Pero si no amamos, si no lo tenemos, nosotros no vamos a darlo. Nosotros no vamos a hacer nada, absolutamente nada. Vamos a continuar igual, llegando los domingos nada más y sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Hay una palabra muy fuerte de un predicador que decía, somos mendigos espirituales cuando nosotros venimos solamente a recibir los domingos. Porque estamos recibiendo lo mínimo, lo mínimo. Tenemos que estarnos alimentando constantemente. Y esta iglesia está vacía los fines de semana, entre semana, hermanos. Son pocos los que acuden. Entonces, ¿amamos a Dios o no lo amamos? ¿Somos sus seguidores o no lo somos? ¿Creemos en Él o no creemos? Lo más importante, ¿le creemos a Él? Cuando tenemos una necesidad, todos creemos, todos le creemos. Pero cuando se va la tormenta, ya me siento bien. Reflexionemos en la palabra de Dios, hermanos. Continuemos diciendo, y continúa la palabra diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No debemos sacar ventaja de la grey, no debemos abusar de nuestra posición para sacar beneficio de la grey, sino que debemos de estar dispuestos a servir sin importar la compensación financiera. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
y todas estas cosas os serán añadidas, tanto que lo tiene uno en la cabeza que a veces uno se traba. No debemos sacar ventaja de la grey. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios va a suplir todo, hermanos. Todo. Y va a dar todavía hasta para poder dar más. Entonces, no saquemos provecho de la grey. Y continúa diciendo, no como teniendo señorío sobre ellos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Vivamos a Marcos 10, 42 al 45. Es el siguiente libro. Marcos 10 del 42 al 45 dice: Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Verdad? No debemos de hacer señorío de la grey. Recordemos que la grey es de Dios. Todos los que están bajo nuestro cuidado, nosotros estamos para servirles. Nosotros no estamos para que ellos nos sirvan. Tenemos que seguir nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él vino a servir. Él vino a dar su vida por los demás. Lo que dice la visión. Vamos a dar de nosotros. No vamos a morir como Jesucristo murió, pero vamos a dar de nuestro tiempo. Vamos a dar de lo que Él nos bendice para bendecir a otros. Eso es dar la vida por los demás. Dar de nosotros para que la grey pueda ser alimentada. Y el siguiente continúa diciendo, debemos ser ejemplo de la grey. También. Es muy importante eso, porque miremos eso. La grey va a mirar mucho el liderazgo. La grey va a mirar mucho los pastores. Y ellos van a estar atentos, porque ellos van a seguir ese modelo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que comportarnos? ¿Cómo nosotros tenemos que hablar? ¿Cómo nosotros tenemos que tratarlos? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir aún con nuestras esposas, con nuestra familia? Tenemos que ser el ejemplo total en todo, en todo. Si hay alguna situación familiar, debemos de dar el ejemplo, resolver la situación. Pero somos el ejemplo de la grey. La grey va a seguir el modelo del liderazgo. La grey va a servir el modelo del pastor. Debemos de estar muy atentos y cuidadosos a seguir ese consejo del apóstol Pedro. Y para terminar, el último punto que está en el versículo 5, capítulo 5, versículo 4 de Pedro, que nos dice: he aquí, ya me perdí, estoy en Santiago. En el versículo 4 ahora sí dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es el último punto que nos da el apóstol Pedro, el premio por el fiel desempeño.
Los fieles líderes de la iglesia que con frecuencia reciben deshonor en la tierra recibirán la gloria en el cielo de mano de Cristo, el príncipe de los pastores. Pedro menciona que recibiréis la corona incorruptible de gloria, pero también Pablo la menciona anteriormente en la carta de segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Leámoslo. Timoteo 4. Está unos libros atrás, Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero para comprenderlo un poco más, vamos a ver desde el versículo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que complementar lo que se trató este sermón, porque aquí nos lo dice una vez más. Miren, leamos 4:1. Si puedes poner 4:1, leo. Dice hasta el 8, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos vamos a recibir la corona. ¿Cómo? Eso cada uno de nosotros sabemos, porque eso va a ser personal. Eso es lo que Dios puso en mi corazón hoy en este día que estamos celebrando la familia pastoral. Nosotros también somos responsables de la grey, hermanos. Nosotros también tenemos la obligación de darles el alimento. Entonces yo invito a todo aquel que ama a Dios, yo invito a todo aquel que dice creer en Dios, que nos activemos, hermanos. Alimentemos la grey. Entre todos será más fácil. Y no dejemos la carga en una sola persona, hermanos. Esto es lo que Dios puso en mi corazón en este día. Y quería compartirlo con ustedes. Vamos a orar. Y si alguien que no está activo desea trabajar, desea alimentar la grey, pásele adelante. Vamos a orar, pero comprométase de corazón, que el compromiso no es con el hombre, hermanos, es con Dios. Y todo aquel que está escuchando allá en las plataformas, si también quiere hacer ese compromiso, acérquese a una iglesia, acérquese a un ministerio y sea partícipe también de esa corona que Dios tiene
para cada uno de nosotros. Le doy gracias a Dios por su palabra. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por tu grande amor, por tu gran misericordia. Gracias, bendito Dios, porque tú nos haces mirar, nos haces entender en dónde estamos, Padre bendito. Yo te agradezco, Padre Santo, porque me has hecho entender, bendito Señor, que debo de poner más de mí, Padre bendito, para poder apacentar la grey que tú nos has encomendado, Señor, porque sabemos que es tu grey, Señor, sabemos que es tu rebaño, Padre Santo, pero es nuestra responsabilidad aquí en la tierra alimentarlos, bendito Dios. Te doy gracias una vez más por cada uno de mis hermanos, Señor, que están dispuestos a dar un paso adelante y continuar trabajando en el ministerio, bendito Dios.